Muy buenas tardes, ¿cómo están? Los saludo nuevamente con ustedes, Himalaya Anjali, me presento. Darles gracias porque siempre están ahí, porque estamos compartiendo, porque siempre es un placer que me acompañen como lo vienen haciendo ya hace un largo tiempo y eso para mí es hermoso porque se sostiene mucha gente en el canal, porque sé que esto es un aporte para otros y eso es lo que elijo, el aporte para otros mientras otros eligen más información. Bien, recordarles que lo que quiero tocar hoy es la violencia económica. Entre ello voy a nombrar algunas cosas también que la violencia económica puede abarcar a hombres y a mujeres. A mí me gusta sacarle el mito a esto de que es violencia de género de qué. O sea, el ser humano siempre está viviendo situaciones en las que están envueltos niños, niñas, señoras, señores, adolescentes y chicas adolescentes también femeninas. Entonces a mí me parece que el tema de la violencia es un tema para aunar. No me parece que podemos estar sacando secciones de las cosas, porque cuando sacamos secciones de las cosas lo que está pasando es que estamos dividiendo la verdad. Entonces no me parece que está bueno, porque les faltan partes entonces. Bien, contarles muy brevemente eh, que habiendo vivido una vida de cautiverio, de haber nacido así, de haber perdido la memoria 21 años, haber escrito mi libro Lágrimas talladas en el alma, es lo que me deja cada vez más ganas de compartir en este crecimiento que estoy continuamente llevando adelante para poder compartir con ustedes. Es un crecimiento personal que a su vez es expansivo. Siento una gran responsabilidad, siento una enorme gratitud a la vida y a cada persona que están ahí por estar en el lugar en el que estoy hoy, donde estoy empoderada en mi buena, digamos, identidad que pude lograr, que son muchos años, son 30 años de desarrollo personal, más 20 años de reescribir la historia, en la que yo automáticamente tomé la posta de, sin saber cómo ni para dónde, pero sabía que tener un camino hacia otra dirección me iba a llevar a otro lugar. Eso creó mi identidad, ser quien soy. Y hoy simplemente está a compartir, porque me parece que la responsabilidad cada vez crece más. Cuanto más crezco personalmente, es más responsabilidad para mí, es más donde quiero aportar. Bien, hoy voy a hablar de la violencia económica, donde es muy importante saber que es hora de develar los pormenores en un ámbito privado. Privado, ¿no? ¿Qué es ser un ámbito privado dentro de las cuatro paredes donde nos desarrollamos como personas? ¿Qué tan privado es esto? La verdad que para mí es una digamos, como un desafío muy grande. Para mí no existe esto, ¿no? Cuando hay un entorno donde sabemos que eh, tiene que proteger a todo ciudadano, me parece que está bueno que no se esté dividiendo, ¿no? Que esto es interno, externo, que porque pasó, que no pasó, vamos a defender o no vamos a defender. La verdad que una persona que está en un lugar como es quizás Argentina, con la historia que arrastra Argentina, me parece que está bueno, sí, empezar a develar cosas que suceden entre cuatro paredes y esto es una de las cosas que tengo, ¿no? Que soy la voz de muchos y de muchas personas que no la tienen aún o que no pueden hablar o simplemente que por cuestión de creencias o por cuestión de mandatos sociales dentro del hogar, familiares, lo que le quieran llamar, la gente no habla de estos temas. Sé que soy una persona muy incómoda, controversial. Me parece que soy una pieza fundamental para hablar de esto por quién soy, porque pasé por todas estas trayectorias de vida y está bueno el compartir y abrir las mentes y poder colaborar para que saquemos un poquito la basura de abajo de la alfombra. Bien, una de las cosas que hoy quiero comentar es que es importante, voy a contar algunas anécdotas, siempre dije que el centro de mi vida soy yo, entonces me parece válido contarlo y contarles que hay cosas
que ustedes van a encontrar en este video y en algunos otros que no están en mi libro, que no están en ningún lado, ¿sí? Que las cuento porque soy protagonista de haber vivido esto. Soy una persona resiliente que me tuve que levantar de estas miserias humanas donde empecé a comprender mis derechos, donde cuando sé que yo tengo un derecho, lo tienen los demás también, ¿sí? Y cuidado con esos límites porque las personas que nos rodean a nosotros tienen los mismos derechos que son adquiridos por mí. Entonces eso está bueno tenerlo presente. También decirles que hoy voy a contar una anécdota. Ejemplo, la persona que convivía conmigo en mi segundo matrimonio, que es el papá de mis dos últimos hijos, estuve los 7 primeros años de vida junto a él sin saber cuánto ganaba. No solamente no sabía cuánto ganaba, sino que mis gastos eran controlados. Ejemplo, les voy a contar. Mira, te doy, no sé, ejemplo, 100.000 pesos por esta semana y me traes los tickets de todo lo que gastaste. Y además de todo lo que gastaste, si te sobra algo, venís y me lo mostrás. Bien, cuando pasaba eso, obviamente, ejemplo, no estoy diciendo que sea exactamente esa suma, pero es un ejemplo. Bueno, entonces en ese entonces, 3 niños. Entonces, llegaba el próximo sábado, suponete que eran los sábados que él me daba el dinero. Entonces, yo le decía, mira, hice esto y esto y esto, estos son los tickets, esto lo anoté yo porque no me dieron ticket, bla, bla, bla. Y esto es lo que me sobró. Y entonces él se quedaba con eso y me volvía a dar 100.000 pesos. Y entonces un día yo le dije, pará, pero, o sea, ¿yo no me puedo comprar algo con eso que sobra? No, no te puedes comprar nada, porque es de la comida, es de la casa. Ok. Mis años de ignorancia en ese entonces, estoy hablando que tenía más de 30 años. Entonces, contarles esto. Incluso en esa edad todavía me pasaba. Que él me decía, bueno, esto es lo que hay, el dinero lo manejo yo, vos sos la mujer. Y la mujer se tiene que conformar con lo que el hombre le puede dar, ¿sí? Vamos a decir, sumaba mi ignorancia, sumaba que yo no tuve familia, no tuve padres, no tuve un lugar donde despejarme, no sabía cómo funcionaban esas cosas porque nunca había hablado con nadie de dinero, entonces peor todavía. Y las pocas veces que tuve trabajo solamente me alcanzaba para comer y ponerle alguna remerita barata, ¿sí? Un fin de semana. Entonces, contarles que todo esto lo que apareja es traer una vida de escasez desde la que venía, más la otra persona tenía sus, ¿cómo decirlo? Como que tenía sus normas bajo la cultura que se creó. Y entonces, ¿qué pasó? Eso hacía un machismo muy fuerte, donde él era dominante, aparte de que hablamos alguna vez de esto de convivir con un psicópata, ¿no? Esto es parte, y por eso hoy lo traigo a la mesa. Y acá el tema es súper grave. ¿Y qué es lo más grave de esta anécdota que les quiero contar? ¿Me siento víctima? Para nada. Si no, no estaría en el lugar en el que estoy hoy y no hubiera crecido y no hubiera tomado la posta de llevar mi vida adelante. Sí contarles que las personas sí podemos quedarnos en estos lugares muchos años, para siempre, jamás, lamentablemente, ¿sí? Porque conozco mucha gente de 70 años que viven así y han vivido sus vidas así, y contarles que esto es tremendamente horrible porque en el medio hay criaturas. ¿Qué les estamos enseñando a los hijos? A no hablar de dinero, al desvalor. Esto se extiende a que si vos te separás de una persona así y vos vas a pedir alimentos, estoy hablando desde mi experiencia. Y lo siento mucho si a otras personas le parece controversial, feo, que no es así, que bla, 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 bla. Estoy hablando de mi experiencia, ¿sí? Teniendo hijos chicos, he ido a reclamar, ¿sí? Los hijos de mi primer matrimonio. El papá se retira de mi hogar antes de que nazca mi primer hijo y después volvió para cuando estaba naciendo y se quedó un tiempito ahí. ¿Y qué hizo el señor? Se fue y se borró de la vida, ¿no? Porque él estaba amparado y porque en ese momento era una chica jovencita, con 22, 23 años,
donde un hombre mucho mayor que yo también tenía estatus, una hermana abogada. eh, entonces, ¿qué pasa? Todo eso hizo como una caparazón para que por más que yo le pidiera dinero al señor, que no tiene a su nombre ni un fósforo el día de hoy todavía, entonces todo eso me causa gracia. Es en ese caso, ¿no? Hay casos que no, pero es este caso. Nunca se le dio alimentos a mis hijos. A mí me parece que los alimentos es una urgencia para los hijos y que un Estado que no atiende los alimentos de los niños en su patria, donde sea, me parece que es una, a ver, es una aberración, es una crudeza, una crueldad, una falta de respeto, una cosa innecesaria. Hay que actuar rápidamente, muy rápidamente cuando se piden alimentos, porque hay niños. Entonces la violencia ya no deja de estar solamente entre cuatro paredes, y por eso me gusta hablar de esto, sino que la violencia se extiende a lo social, donde si uno va y reclama, como fue mi caso, que lo reclamé, nunca se le dieron alimentos a mis hijos. Entonces, realmente esto me parece espantoso porque hay una doble violencia. Se extiende la violencia desde lo que vos viviste, estás buscando a alguien de afuera que supuestamente tiene que proteger a un ciudadano y ese niño encima es vulnerable y lo tratan como una cosa, o sea, con tiempos jurídicos que no sabemos cuándo. Mis hijos pasaron más de 32 años, el otro 35 y nunca les dieron alimentos, hasta el día de hoy. Entonces, digo yo, esto, el tema de la violencia económica, es muy interesante hablarlo, porque hay lugares donde se habla, y hoy se habla más abiertamente de la violencia a que la mujer tiene techo, que el varón no lo tiene, que los trabajos son de determinada manera para un varón o para una mujer. Creo que se extiende desde hace mucho, desde la afuera hacia adentro de cómo se trata con la violencia económica. Y saquemos que somos mujer, que somos varón, lo que sea. También es violencia si vos tenés una pareja, sabes cuánto gana, bla, bla, bla. Saberle todas las contraseñas de sus cuentas, de su tarjeta y vos dirigir todo el dinero. O comprarte cosas sin preguntar. Porque está bien que si dos personas viven juntas y encima hay hijos en común o mascotas, tenés una vida en común con alguien, ¿no? Y entonces esa persona, vos no sos dueño de su sueldo. Hay que conciliar, hay que preguntar, bueno, che, mira, este mes me gustaría comprar esto, ¿qué te parece si revisamos los gastos de la casa, los gastos personales, vos cuánto podés aportar? Porque yo tengo esto, pero eso de depender del otro para que el otro siempre esté poniéndolo todo, tampoco va. ¿Por qué si una mujer en su casa, eh, ejemplo, ¿no? Es ama de casa y recibe estos maltratos que a mí me pasaron, que obvio no sabía que eran maltratos tampoco, era tan ignorante, que no sabía que tenía derechos, no sabía que si yo era ama de casa es un trabajo, no sabía que la mitad de la tarea de todas las cosas se le estaba poniendo yo a la otra persona y que estaba criando hijos en común y que eso era un bien en común y que era lógico que tuviera yo mis cosas. Cuando son una pareja pasa exactamente lo mismo. Los dos ganan, los dos tienen que conciliar y preguntarse y charlar. El tema de dinero hay que traerlo a la mesa. Y ponerle que no son pareja, pero que hay una situación familiar en la cual hay personas que están en diferentes situaciones y uno colabora más en la casa y el otro trae más dinero. Todo es para conversar, todo es para pedir. Uno no puede pasar por arriba del sueldo de otra persona. No se puede hacer eso. No se puede pasar por arriba de los derechos de una persona porque se quedó adentro de su casa criando hijos o no va y te trae un sueldo igual que el tuyo. Es re importante hablar de estos temas. Hoy voy a hacer tremendamente hincapié en esto de que como nosotros mismos, como personas, como sociedad, estamos en una dinámica, ¿sí? De no poder evaluar y de no poder separar las cosas. Los niños son una urgencia. Los matrimonios, si están viviendo juntos, ya seas casado, juntado, de novios, viviendo bajo un mismo techo, si los dos están poniendo esfuerzo
y los dos aunan un bien en común, los dos tienen que charlar estos temas. Es vital que se charle de esto, es vital. Es un derecho que los varones tienen de comprarse tanta ropa como se compra una mujer si quiere. Porque no todos los varones son violentos económicamente. Hay muchos varones que se creen que son por obligación el proveedor de una mujer. Eso no es real. Eso no es real. Hoy en día la mujer, y más si no tiene hijos, o si los tiene y también lo elige, puede trabajar, puede generar sus cosas o su aporte, que a veces no es dinero, pero que es mucho más también la comodidad, el ahorrar tiempo, el tener lista comida, el tener listo a los hijos, el ver por la familia. Hay un montón de cosas que evaluar. A mí lo que me parece que hay que hacer hincapié hoy es en la información. Y la información bien entendida, no esto de que, porque yo soy mujer, vos a mí me tenés que. Mi amor, si querés un papá o no pudiste despegar tu psicología de un papá o de cosas que te estén pasando, andá y pulilas y después tenés una pareja. Andá y pulilas y después tenés hijos. Andá y pulilas y después hacete responsable de quién sos. Todos ocupamos un lugarcito en la sociedad y ni que hablar en Argentina, que es un lugar donde la mujer sale a trabajar, donde hay libertad, donde hay un montón de derechos que se piden y se están llevando a cabo. Entonces, la verdad que tenemos las mismas responsabilidades que el otro. No creo en las diferencias de sexo. Sí sé que hay fortalezas y cosas que son más débiles en alguno u otro sexo en diferentes áreas. Perfecto, somos un complemento. Pero no estemos sacándole al varón porque nos tiene que mantener, que lo demás, bla, 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 bla. O la mujer que tiene que estar en la casa, bla, 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 bla. Eso no funciona. Eso no funciona. Y hoy en día, con la sociedad que se está viviendo mundialmente, incluso con la apertura mental que hay, hoy estamos en un lugar donde todos podemos conversar. ¿Sí? Es conversar, es saber que el otro está en el mismo estándar que yo estoy, así de sencillo, en el mismo lugar. Le pasa lo mismo, es un ser humano con la misma esencia que tengo yo. Tiene su cabecita, su corazón, su vida, tiene sus demonios internos, tiene su pasado, todo lo que vos quieras. Pero hay que respetar al otro. Si te gustan tus cosas, te gustan tus límites, te gusta que te respeten económicamente, te gusta que te respeten socialmente, te gusta que los demás te tengan en cuenta, vos tenés que hacer lo mismo. En la canasta se tiene que poner lo mismo, ¿sí? Y volviendo al tema de que muchas veces hoy en día está pasando de que con esto de extender la violencia económica de una mujer que no recibe alimentos, y más en mi caso, que es una persona sin título, sin nada, salir a trabajar por horas en las casas, ¿dónde dejas los niños? ¿Quién te cuida a los niños? El papá, un papá que se borra, ejemplo, se borra, desaparece, o una mamá, porque hoy en día está lleno de eso también, ¿eh? Hablemos de las cosas claras como son. Hay un montón de mujeres que deciden irse del seno familiar y son ellas las que tienen que pasar mantención. No pasan mantención, desaparecen, no cumplen el rol de mamá. ¿Qué tiene que ver? O sea, las personas que nos separamos de otro ser humano que no queremos tener en pareja, por alguna razón que fuere, nada tiene que ver con separarnos de los hijos, ni de las responsabilidades. A ver, y seamos concretos, el que no quiere tener hijos, hoy en la fecha que estamos, en el mundo en el que estamos, es muy fácil. Te educas, tenés información, no traes hijos y listo ya, así de simple. Es más fácil terminar una pareja de esa manera. Es más fácil romper patrones culturales de esa manera en caso que te los hayan impuesto o te los creíste o te los creaste, no lo sé, porque cada uno tenemos nuestra responsabilidad en las cosas. Entonces, está bueno que nosotros nos revisemos en esto. Nos revisemos realmente, realmente. Y que no permitamos la extensión de cosificación de nuestros hijos. ¿Sí? No puede ser que haya una sociedad que normalice que un papá, bueno, no tiene registro, listo, porque es deudor. Pero nadie le va a golpear la puertita al señor y nadie le cobra lo que corresponde. Nadie lo hace.
Y hay padres y madres y deudores de alimentos a por doquier. Eso no puede pasar. Y la urgencia es urgente. En menos de 30 días eso se tendría que solucionar. ¿Cómo una mamá o un papá que se queda con sus hijos viviendo va a quedar inactivo económicamente, más que tiene que buscar a alguien que cuide los niños, reestructurar todo un hogar para una criatura, ver la parte psicológica de esa criatura, alimentarlo, tener sus propias cosas en orden para poder seguir adelante y criarlo? Y saquemos la parte, digamos, social que nos tendría que proteger. Vayamos a lo central, a lo que somos cada uno, cada persona. ¿Qué clase de corazón tenés? ¿Qué tenés adentro tuyo que sos capaz de irte a dormir a la noche por años enteros? Y esto lo digo porque yo lo he vivido con el papá de mis dos primeros hijos y una parte con el segundo, ¿sí? Que hubo el momento que mi hijo tenía 18 años y tenía un tema de salud, ¿sí? Y no voy a decir cuál. Y entonces el papá consideraba que él era ya mayor y bueno, tuve que ir a un juzgado para que le pase alimentos a su hijo. Es su hijo. Su hijo, no estamos hablando del carnicero que está pidiendo ayuda y necesita alimentos. Su hijo. Más los tiempos, ¿no? Que son una burla para solucionar las cosas. Y que tenés que estar con un hijo con un tema de salud, correr por tu hijo, trabajar como puedas, sostenerlo y encima esperar los tiempos. A ver cuándo van a decretar si le van a dar alimentos. Cuando eso tendría que ser un tema indiscutible. Y más allá de todo esto, volviendo a sacar todo lo social, digo, nosotros cada uno como persona tendríamos que revisarnos eso internamente. ¿Qué clase de personas somos? ¿De qué estamos hechos? ¿Qué queda si haces eso con un hijo? Por favor, eso por un lado, ¿sí? Después, también es muy importante, pero muy importante, el tema de saber que socialmente esos chicos no solamente quedan sin los alimentos y con una familia nueva a reestructurarse. ¿Qué mensaje reciben nuestros hijos de eso? ¿Qué mensaje recibe un hijo cuando no me importa si vos comés, si vos tenés para vivir, si a tu mamá le alcanza, si hay tiempo, si estás enfermo? Y no sé, que se arregle ella porque ella se quedó con vos. O que se arregle él con los niños porque él decidió sacármelos. Porque muchas te dicen eso también. Y acá estamos hablando de vidas. Entonces, ¿qué hacemos? Una extensión de violencias. Y no ya saquemos el dinero, ¿no? Saquemos el dinero. Qué importante que es hablar de estas cosas. Qué importante es hablarle a nuestros hijos de con quién vas a tener un hijo. ¿Qué estás decidiendo? ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde vamos? ¿Y qué? ¿Un niño es moneda? ¿Cuánto? ¿Qué importe tiene un niño entonces? Realmente, les pido perdón por la crudeza de hoy. Son temas que hay que hablar. Hay cosas que ser consciente y acá es la parte que más me parece dura. Cuando un hogar se desarma, lo que pasa acá también es que hay familias que toman partido. Y voy a seguir hablando de mí. El papá de mis primeros dos hijos, mi primer matrimonio, además de que tenía una hermana abogada, la tiene todavía, ¿no? El señor impune, toda su familia tomó partido por lo que él decía. Jamás se tomaron en cuenta mis hijos no tuvieron tíos, no tuvieron abuelos, mis hijos no tuvieron oportunidad de nada, porque, o sea, obviamente que cuando una persona está decretando esto, está diciendo, yo soy un violento, porque tus actos hablan por vos, y te estás pegando el cartel vos solo te estás pegando el cartel. Si a vos no te importa tu hijo y te podés acostar a dormir sin saber si comió, dónde tiene amparo, dónde no lo tiene, si sos recién nacido, si todavía no naciste y me borré, si tenés 18 años y te cayó, no sé, una enfermedad y que te ayude Lola. Y encima la extensión de la familia toma partido de esto, ¿no? O sea, en realidad mejor por un lado porque eso no es familia. Me alegro que mis hijos no se hayan rodeado
de esas porquerías, porque eso es ser porquería. Y perdón que diga lo que pienso, pero es lo que pienso, para no decir otra barbaridad, porque no cabe otro calificativo. Una persona que no, está bien, si yo sé que tengo un sobrino y mi hermano no lo quiere, ¿a mí qué me importa lo que diga mi hermano? Es mi sobrino igual, es mi sangre. ¿No quieren dar dinero a una mamá o a un papá que se quedó con los niños? Perfecto, acercarle un paquete de pañales, acercarle leche, acercarle soluciones para ir al colegio, resolverle cosas. Es tu sangre. Realmente es un tema muy profundo para mí. Quizás no tiene nada que ver con que sea espiritual, pero soy las dos cosas, soy espiritual y soy terrenal también. Porque hay que atravesar todo lo que yo atravesé con este cuerpito, ¿eh? Hay que atravesar todo eso. Saber que a nadie le importa. Vas a un juzgado, no le importa, vas al papá, no le importa, vas a los familiares, no les importa. Entonces, me parece que nace desde uno. Y que las violencias tienen que ver desde las familias que tenemos atrás. Desde quién somos para adelante, porque también se puede cambiar. A mí me hubiera sido muy cómodo quedarme en la niñez que me dieron, en no entender, en no replantearme nada, en no estar todo el tiempo revisando y revisándome para crecer, que es algo que sigo haciendo el día de hoy. Soy un ser humano y con la vida que pasé, soy la primera persona que va a tropezar. Soy la que más seguro tengo defectos. Seguramente, estoy segura de eso, estoy súper segura de eso, segurísima de eso. Eso ni siquiera me cabe dudas. Pero me educo, me preocupo, me replanteo las cosas y sé lo que no quiero ser. Y no hace falta que me pase en la familia, porque alrededor, en el planeta Tierra, están pasando cosas que puedo comparar y decir, esto no me gusta, esto no lo quiero para mi vida, lo descarto. Esto no me gusta, lo descarto. Esto no lo haría jamás, lo descarto. Levantarte todos los días, irte adentro tuyo, replantearte todo, reconfigurar tu vida, convertirte en una mejor versión, animarse a decir las cosas y a llamarlas por su nombre, como es mi caso. Este no es un video de desarrollo personal, este es un video de conciencia. Tenemos que despertar, tenemos que ser conscientes. Nosotras, como mujeres, y eso lo voy a dejar para otro video. ¿Con quién tenemos hijos? ¿Para qué los tenemos? Y mi historia es de un atropello indescriptible. Porque si vamos a hablar de eso, tengo 8 embarazos y 9 hijos paridos. De esos tengo 4 vivos. Pero hay muchas mujeres que pueden contar la misma historia, los 8 embarazos y pueden tener 9 hijos vivos. Entonces, ¿de qué se trata esto? En mi perspectiva, en mi interno y hacia dónde quiero ir hoy con esto que les quiero transmitir, que atravesé pedazos de mi historia reales, que no se los deseo a nadie, a nadie. Y siempre digo, no es fácil construir, desterrar el odio, desterrar tus errores, verte responsable, por una vez enfrentarte a vos, sentirte responsable y modificarte. Es muy duro el proceso, pero es más duro ser una... Mejor que no lo diga. Cada uno lo va a definir como quiera. En mi caso, decidí ser mejor. Decido ser mejor y elijo ser mejor cada vez que me levanto, cada vez que tomo conciencia, cada vez que medito, cada vez que me leo un libro, cada vez que elijo limarme. Limarme primero, para después poder ver y colar con qué me voy a quedar. Es hora de despertar. Y el despertar tiene que ver con que estemos informados. Hombres, mujeres, niños, adolescentes. Tenemos que dejar un legado de verdad, hablar las cosas como se llaman.
por su nombre. Y una vez que estás despierto, es imposible convertirte vos en quien se haga una autoviolencia. Es imposible. Al contrario, te tenés que volver más responsable, más grande, brindar más, ofrecer más, dar más y dar más, porque esa es la tarea de los que vemos un poquitito más. ¿Cuánto más que los demás vemos? No lo sé. Cada uno sabrá desde su lugar. Y si tengo el coraje de hablar de estas cosas, creo, en mi parecer, y este es mi concepto mío propio, que del tamaño que me brindo es del tamaño en lo responsable que me siento. Así que bueno, este es un video que tenía muchas ganas de hacerlo hace mucho tiempo, pero no estaba lista para contar algunas partes de la historia. Y me parece que está bueno hacer las cosas bien. Cuando estoy lista, cuando me alineo, cuando puedo sentir amor, ver mi pasado en retrospectiva con mucho amor, sin odio, pero también traerles claridad. Y hablar de las cosas que nunca se hablan, porque nunca se hablan de estas cosas. No se quiere hablar de estas cosas. Y es lo peor que podemos hacer. El silencio que esconde la verdad, es lo peor que hay, porque estamos haciendo que crezca la oscuridad. No podemos ver en la oscuridad. Bien, esto es todo por hoy. Les doy gracias por estar. Si alguien tiene ganas de escribirme, si alguien tiene que ponerle me gusta, si alguien tiene ganas de compartir, estoy acá para ustedes. Y aunque no sea así, voy a seguir compartiendo, voy a seguir dando de mí más. Decirles que los amo con el alma y que simplemente todo esto que estoy aportando es para un despertar, ¿sí? Y para que se le pongan nombre a las cosas. Les doy gracias por estar, muchas gracias. Los amo con toda mi alma de corazón, así que nos vemos en la próxima.